días, María Jesús. Buenas tardes para vosotros. Buenas tardes para nosotros y buenos días para ti allí en Bogotá, en Colombia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las habilidades que tiene que tener una persona en su puesto de trabajo para poder desarrollar, más aún si cabe, sus potencialidades. Sí, vamos a hablar sobre el efecto Clever-Hans. Esto se habla sobre una pequeña historia de un que llaman el caballo adivino, el caballo que era inteligente. Estamos hablando del principio del siglo XX. ¿Y por qué cuento todo esto? Para que veamos que las habilidades no es tanto lo que presuponíamos antes, María Ángeles, que saber pues de carpintero, o saber de albañil, o saber de arquitecto, o saber de un concepto tradicional, sino también hay otra serie de habilidades que conviene mucho desarrollar. Y por eso, si te parece, vamos a contar esta pequeña historia, María Ángeles. Cuéntame. Pues mira, la historia se origina en Alemania. El caballo Clever-Hans, que a principios del siglo XX dejaba a todo el mundo boquiabierto, porque sabía sumar, multiplicar y dividir. Y su dueño, que era un señor que era profesor de matemáticas, estaba muy orgulloso de él y lo llevaba de un lado a otro. Pero realmente este caballo sabía sumar, multiplicar o dividir, porque era un caballo, no nos olvidemos. Sí. Pero fíjate, decía María Ángeles una cosa, es que este caballo lo que hacía es que le preguntaba al dueño del caballo, pues por ejemplo, si sumaba 8 más 6, y todo esto en alemán, porque eran gente alemana, y el caballo contestaba dándole toques con su pezuña a una especie de tabla que tenía, ¿no? Y entonces, pues dependiendo de la cantidad de toques que hacía, pues acertaba casi en el 89% de los casos. Que esto, si lo llevamos a algún colegio ahora mismo de Estepona o de cualquier parte de España, quizá gana más el caballo que muchos chicos, lo siento mucho decirlo, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Que el caballo realmente era inteligente. Bueno, pero ¿esto qué pasó? Pues claro, esto empezó a causar una serie de recelos. Y empezó a haber una comisión de investigación para saber si realmente el caballo era inteligente o había algún truco que podía ser, que es que el dueño pues, realmente pues estuviese falseando la realidad, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, pues el tema es que se hizo una comisión y se determinó que no había ningún indicio de fraude en el funcionamiento de Hans. Entonces, ¿cómo se aplica este efecto? ¿Cómo se explica este efecto? Pues fíjate, el tema es que, claro, tenían que averiguar qué estaba sucediendo, pero lo más curioso, María Ángeles, es que después llegó otro señor, que es, pues, este señor se llama Oscar Funst, y él decía que el caballo no sabía la respuesta si no era capaz de ver a la persona que se le preguntaba, o si la persona que se le preguntaba sabía la respuesta. Quiere decir que el caballo solamente sabía la respuesta cuando veía a su interlocutor o el que no se lo preguntaba sabía la respuesta. Esto, ¿qué nos da la conclusión del tema? Es que el caballo, cuando la persona, por ejemplo, imaginémonos que una persona le preguntaba a Hans, 8 más 6, 14. Entonces, cuando el caballo iba tocando golpe a golpe con su patita, con su pezuña, el golpe de la tabla, y cuando llegaba ahí el interlocutor veía que llegaba la respuesta, de una manera inconsciente generaba una serie de gestos. Sí. ¿Vale? Y estos gestos los captaba el caballo y sabía que en ese momento tenía que parar. Y es cuando determinaba que realmente la respuesta era la correcta, porque se lo estaba diciendo su interrogador, entre comillas, de una manera muy sutil, mediante movimientos del cuerpo, mediante movimientos de la cara, mediante movimientos de los ojos. Esto es lo que realmente tenemos que decir, que siempre se ha dicho que los caballos tienen sensibilidad única y que son capaces de detectar aspectos que el ser humano no puede. Esto se llama la inteligencia kinestésica, que lo hemos hablado alguna vez. Exactamente, sí es cierto. Y para esto vamos a concluir es que desde la PNL siempre se nos comenta la importancia de saber percibir los gestos y movimientos de tu interlocutor, de la persona con la cual estás hablando, para obtener mayor empatía y mayor rapport. Esto en el mundo laboral se ha determinado que es una de las cualidades más importantes, porque eso genera un mejor ambiente de trabajo, un mejor, digamos, empatía con tus compañeros. Que no nos olvidemos, el trabajo generalmente, salvo excepciones, sé que sea una persona que trabaje en un bar solo, pero siempre trabajarás con más compañeros, con lo cual el trabajo en equipo es fundamental, ¿vale? Santiago Cabezas, muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo aquí. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Gracias.